Bien, profe. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, chicos, entonces yo voy acá listando todo para que podamos dar inicio. Listo, chicos. Bueno, entonces recuerden que nosotros todavía seguimos, por supuesto, en sistema digestivo, pero entonces, ¿quién me puede recordar qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Sí se acuerdan, chicos, o no, ni idea? Vimos lo de las enzimas digestivas, profe. Muy bien, vimos lo de las enzimas digestivas. Entonces nosotros vimos que para poder degradar efectivamente cuáles son esas macromoléculas que entonces están, digamos, como haciendo parte de la dieta de los animales, entonces vamos a necesitar, por supuesto, de una enzima que nos va a ayudar a romper, que nos va a ayudar a obtener esas macromoléculas que están presentes en los alimentos. ¿Listo? Eso ya está clarísimo. Pero lo que también recordamos es que, ok, las enzimas son algunas proteínas que van a tener una función catalítica extremadamente importante y que van a devenir de algunos órganos en particular. Entonces, ¿quién me recuerda, por favor, las enzimas digestivas de qué órgano vienen o en qué órgano son producidas, chicos? Del páncreas. Del páncreas, muy bien, pero entonces nosotros dijimos, ok, el páncreas tiene una característica importantísima y es que es una glándula, tanto exocrina como endocrina, vimos cuáles eran las diferencias, pero es que el páncreas no se manda solo. Entonces dijimos, ok, además de eso tenemos que hablar de regulación. Y para poder hablar de regulación, nosotros desde el primer semestre habíamos visto, ok, existen muchas funciones dentro del universo de las proteínas y hay unas proteínas que son particularmente especiales para la regulación metabólica, por ejemplo, en los animales. Entonces, ¿quién me puede decir cómo se llama ese grupo de proteínas que está encargado de la regulación de los procesos metabólicos? Entonces les doy una pista, la insulina es una de ellas. Entonces, si nosotros dijéramos, ok, la insulina es una proteína, pero especialmente la insulina es una ¿qué? ¿Es endocrina? Hormona. Es una hormona, muy bien, esa era la palabra que estaba buscando, gracias. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las hormonas digestivas. Así como tenemos las enzimas digestivas que ya las vimos y que ya vemos que son extremadamente importantes, pues ellas se mandan solas. Los órganos que producen, que secretan esas enzimas, como por ejemplo el páncreas, debe ser regulado. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a la clase de hoy, chicos. Con esto terminamos como toda la primera parte del sistema digestivo. Ya nos queda para la próxima semana, entonces, las, digamos, como especificidades que nosotros vamos a ver acerca de los rumiantes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya con lo que vemos hoy, digamos que terminamos todo el tema de monogástricos, o sea, en general los que no vivimos de la celulosa, entonces ya hoy terminamos. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir un segundo, yo me aplico mis gotas antes de que empecemos y antes de que yo creo que está desacabaron. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de este tipo de proteínas particulares que son, pues, de mucha importancia y que nos van a mantener ocupados el día de hoy. Entonces, resulta que estas hormonas del sistema gastrointestinal van a ser secretadas por diferentes tipos de células. Entonces aquí ya la cosa se nos va a complicar un poquito, pero gracias a Dios ustedes en histología están viendo entonces todos esos temas, porque vamos a mencionar un montón de diferentes líneas celulares, porque cada una va a ser secretada por una distinta, pero
realmente van a estar ubicadas en dos lugares, o sea, digamos que anatómicamente es fácil de comprenderlos, el tema es que son muchas diversas líneas celulares. Entonces vamos a tener dos lugares particulares, en el estómago y en el intestino delgado. En esos dos lugares es donde se va a dar la secreción de las hormonas del sistema gastrointestinal. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, como el activador? A pesar de que todas son distintas, pero digamos que en general el activador es la presencia de quimo en el intestino delgado. Va a ser como el estímulo mayor, donde voy a decir, ok, necesito unas hormonas que sean capaces de activar o de inactivar algunos procesos específicos. Entonces vamos a empezar a ver esta tabla, chicos. Estas las vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase y yo sé que ustedes ya las habrán mencionado, por ejemplo, en fisio. Pero entonces vamos a irlas mencionando desde ya como para que ustedes, me encantaría que pudieran guardar esta tabla porque me parece que es un resumen bastante condensado que por ejemplo podrían utilizar para estudiar para su sustentación de ABP. Entonces digamos, si yo tengo claro lo que está en esta tabla, entiendo mucha de la regulación del sistema digestivo. Entonces por supuesto vamos a hablar de la gastrina. Entonces, ¿cuáles, digamos, como los efectos principales de la gastrina? Vamos a generar o vamos a estimular la secreción de esos jugos gástricos ácidos. ¿Alguien me recuerda, por favor, cómo se llama el ácido que se secreta ahí? Debido a la acción de este señor. ¿Cómo se llama el ácido? El ácido clorhídrico, muy bien. Entonces vamos a estimular esa secreción y también se va a estimular la hiperplasia de la mucosa. Entonces voy a estimular que salga más ácido y al mismo tiempo sé que tengo que estimular el crecimiento de la mucosa para proteger la pared estomacal. ¿Listo? Va a ser liberada. ¿Por qué? Porque van a llegar unas altas concentraciones de péptidos al estómago. Entonces, en el momento en el que yo voy a un asado y como un montón de carne, o si yo soy, por ejemplo, un león, y entonces en el momento en el que comí pues una cebra o lo que sea, entonces llegan un montón de proteínas al estómago y entonces se activa la producción de gastrina. ¿Y quién va a producir la gastrina? Las células gástricas G. ¿Listo? Entonces, esta es fácil. La gastrina hace la secreción de los ácidos gástricos y se va a dar gracias a las células G. Tenemos otro que va a ser de extrema importancia para nosotros que se llama la colecistoquinina. La colecistoquinina lo que va a hacer es incrementar la secreción de las enzimas pancreáticas. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces ya habíamos dicho que las enzimas pancreáticas eran tres. Entonces teníamos las proteasas, teníamos las amilasas. ¿Y cuál me falta? ¿Cuál es la última que debe producir el páncreas, chicos? Peptidasas, amilasas y ¿quién me falta? ¿Proteasa? Las proteasas son las mismas peptidasas, ¿no? Son sinónimos. Entonces, Las lipasas. las lipasas, muy bien. Pero yo les había dicho algo desde la clase anterior. Las lipasas necesitan algo antes de poder empezar a trabajar. Necesitan que los lípidos sean ¿qué? ¿Quién se acuerda? Eso que hay que hacerle a los lípidos antes de que las lipasas puedan empezar a trabajar. ¿Cómo se llama eso? ¿No se acuerdan? Cuando les dije que había una cosa que se llamaba los ácidos biliares que están en la bilis. ¿Qué es lo que le hace ¿Emulsificado? la bilis? Emulsificar, muy bien. Entonces, ¿a mí de qué me serviría tener la secreción de las enzimas pancreáticas? Sí, muy bonito y todo, pero si yo no logro la contracción de la vesícula biliar para obligar a que llegue la bilis y pueda hacer la emulsificación de las grasas, entonces las lipasas no podrían funcionar. ¿Listo? Entonces miren que por eso la colecistoquinina debe trabajar, debe tener una acción tanto en el páncreas como en la vesícula biliar. Y adicionalmente la colecistoquinina, pues ¿qué es lo que dice? Ok, ya se llenó el duodeno de un montón de comida, entonces necesito detener la entrada de alimento al duodeno. Entonces, ¿eso cómo se hace? Inhibiendo el vaciado gástrico. Entonces necesito darle un poco de tiempo, ya estoy trayendo las proteasas, las lipasas, estoy trayendo los ácidos biliares, todo, para que actúen sobre esa comida que está en el intestino. Pero necesito evitar que llegue más, ¿listo? ¿Y quién lo produce? Algunas células del intestino
muy similar a la colecistoquinina en el sentido que va a afectar al páncreas. Pero entonces nosotros habíamos dicho, el páncreas, estamos hablando del páncreas exocrino, ¿no? No estamos hablando del endocrino todavía. El páncreas exocrino, además de producir todas las enzimas digestivas, producía otra cosa muy importante. ¿Alguien recuerda cuál es esa otra cosa que produce el páncreas? Les voy a dar una pista. Eso que produce el páncreas es lo que logra neutralizar el pH del vaciado gástrico. Profe, el bicarbonato. Muy bien, el bicarbonato. Entonces, la secretina se encarga de estimular al páncreas para que el páncreas secrete el bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto la colecistoquinina como la secretina van a ser producidas en el intestino delgado cuando llega la comida ahí. Entonces, la colecistoquinina se va a ver, digamos, como aumentada apenas lleguen los lípidos. Entonces, apenas llegan los lípidos de mi alimento al duodeno, yo voy a necesitar, necesito estimular al páncreas para que produzca las enzimas digestivas y necesito estimular a la vesícula biliar para que libere esos ácidos biliares. Mientras que la secretina va a estimular al páncreas para que secrete el bicarbonato. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer que se incremente la concentración de secretina? Pues la acidez. Entonces, cada vez que haya un vaciado gástrico, cada vez que llegue esos jugos ácidos al duodeno, en ese mismo instante, la secretina va a empezar a liberarse. Bueno, vamos a hablar de otras como el péptido inhibitorio gástrico. Y acá este péptido lo que va a hacer es lo siguiente, va a evitar o va a inhibir la secreción de jugos gástricos. ¿Listo? Y así como va a inhibir la secreción de jugos gástricos, va a incrementar la liberación de insulina. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Yo me alimenté, los jugos gástricos están actuando, pero en el momento después de que ya hubo vaciado gástrico, ya eso está en el intestino, yo necesito detener la liberación de jugos gástricos. Y necesito avisarle al páncreas endocrino que empiece la producción de insulina, porque ese alimento ya va a empezar a ser absorbido en el intestino. Y necesito que esa glucosa empiece a ser capturada rápidamente por las células y no vaya a tener un pico de glucosa muy elevado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro para todos qué es esto del péptido gástrico inhibitorio? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Vamos a hablar también de la motilina, un poquito menos, esta se va a ver estimulada es por el hambre. Y vamos a hablar también del péptido tipo glucagón. Entonces, que va a ser algo muy parecido, va a hacer la liberación de la insulina y va a inhibir el glucagón. Entonces, acuérdense que el glucagón lo utilizábamos era para liberar glucosa que tenemos almacenada en el glucógeno, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Si yo ya tengo alimento dentro de mi sistema gastrointestinal, estoy completamente seguro que ya voy a empezar a absorber esos nutrientes, entonces necesito empezar a liberar insulina. Pero si estoy liberando insulina para capturar ese alimento, pues entonces ya no necesito glucagón que va a ir a coger de las reservas, porque si yo estoy comiendo, ¿para qué necesito gastar las reservas? ¿Sí? Entonces, por eso este péptido tipo glucagón no solamente va a incidir en la liberación de insulina, sino que también va a inhibir la liberación de glucagón. Vamos a tener este diagrama, pero es que este no está tan chévere. Me lo voy a saltar para que veamos otros como más, ¿cómo decirlo así? Como parciales, para que vayamos entendiendo toda la idea completa. Entonces, hay una manera de clasificar las hormonas del sistema gástrico y es a través de su estructura química. Hay otra manera que sería la que acabamos de ver, dependiendo de en dónde se producen y en dónde actúan. Esta es solamente por su estructura química, por la similaridad química. Entonces tenemos unas que son las de la familia de la gastrina y la colecistoquinina. Entonces esta es una familia completa. Acá, ¿quiénes encontramos? Pues obviamente a la gastrina y a la colecistoquinina. Pero ¿quién me dice de lo que acabamos de ver en la tabla, chicos? ¿Estas dos actúan haciendo lo mismo o más bien tienen funciones contrarias? ¿Qué fue lo que acabamos de ver?
gastrina y la colecistoquinina actúan haciendo lo mismo o actúan más bien como teniendo funciones contrarias? Contrarias, ¿no? Contrarias, porque entonces decíamos, mientras este va a inhibir la producción de ácido en el estómago, estos ya están en el páncreas. Entonces son contrarias, ¿listo? Tenemos también la familia de la secretina, donde tenemos la secretina, el glucagón. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, el VIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, y también el GIP, que sería el péptido gástrico inhibitorio, que ya vimos que es todo lo contrario a la gastrina, ¿no? Eso es muy fácil de aprender porque inhibe todo lo que la gastrina hace. También tenemos la familia de la somatostatina, la familia de la motilina y la sustancia P, que nosotros lo habíamos visto el semestre anterior cuando hablábamos de neurotransmisores, ¿se acuerdan? Entonces este era uno de los 3 neurotransmisores grandes. Entonces vamos a empezar hablando, digamos, como despacito. Este diagrama, por favor, préstenle mucha atención porque esto es la tarea de que les queda para hoy, ¿listo? Entonces préstenle mucha atención a este señor porque va a ser importante para ustedes. Entonces vamos a hablar primero de la gastrina. Nosotros habíamos dicho que la gastrina era la que se secretaba en el estómago. Bueno, no habíamos dicho que era en el estómago, pero les estoy contando ahora que estas células G gástricas pues están en el estómago. Entonces, ¿qué observamos acá? Este es un estómago y en la parte inferior es donde vamos a encontrar las células G que son productoras de gastrina. ¿Estamos de acuerdo? Para que ellas empiecen a trabajar, recuerden que ya habíamos mencionado cuál es como el activador. Entonces acuérdense del ejemplo que les dije, el león que se acababa de comer una cebra. Entonces cuando el león se está masticando a la cebra, ¿qué está consumiendo ahí? Un montón de proteínas, un montón de carbos o un montón de lípidos. ¿Qué creen ustedes? Proteínas. Entonces las células G van a estar activadas, se van a ver, digamos, excitadas por la presencia elevada de proteínas en esta parte del estómago. Entonces, cuando llegan acá muchas proteínas, las células G empiezan a producir gastrina. Esa gastrina debe viajar por la sangre, entonces a través de un vaso sanguíneo, debe viajar hacia la parte superior del estómago en donde va a tener 2 células objetivo o 2 células target. Las primeras van a ser las células parietales. Resulta que las células parietales en el estómago son las responsables de la producción del ácido, realmente. ¿Listo? Entonces, esta es, digamos, como la primera función que va a tener la gastrina. Sale de la célula G, viaja por un vaso sanguíneo y llega hasta las células parietales en el estómago, en donde va a generar la producción de ácido. ¿Listo? Observen qué quiere decir este más. ¿Quién me puede decir qué cree que significa este más? ¿Será que esta gastrina activa las células parietales o esta gastrina inhibe las células parietales? ¿Las activa? Las activa. Las activa, muy bien. Entonces, ojo, esto es lo que necesito que ustedes empiecen a comprender porque, insisto, esta es la tarea. Entonces, perfecto. Aquí la gastrina que viene de la célula G va a activar a las células parietales y va a generar la liberación de ácido. Eso por un lado, fácil, listo. Por otro lado, también va a activar a estas células. Estas células, las células SL, son las células enterocromafinas, ¿listo? Y estas células enterocromafinas van a producir histamina. La histamina va a liberarse y va a actuar ¿sobre quién? Sobre las células parietales, generando de nuevo una mayor producción de ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La gastrina, que es producida por las células G en la parte baja del estómago, va a tener una acción en las células parietales, tanto una acción directa como una acción indirecta. O sea, lo importante aquí es producir un montón de ácido. Entonces yo o le doy la orden directa a las células parietales o utilizo a las células enterocromafinas como mensajeros para que ellas produzcan histamina y esa histamina continúe, miren que siguen teniendo más, activando las células parietales. ¿Listo? Entonces aquí simplemente estamos viendo que efectivamente la gastrina lo que quiere hacer es producir ácidos gástricos. Fin de la historia. Pero entonces resulta que esto no
que va a disminuir la secreción de gastrina. Entonces, por un lado, va a haber algunos efectos luminales. Entonces, ¿quién me puede decir qué es el lumen? Si yo les digo que hay algunas cosas que están en el lumen, bueno, ¿dónde está el lumen o qué es eso? ¿No hay día, chicos? Entonces, bueno, recuerden que el lumen va a ser esa tubería que nosotros tenemos. Acuérdense que ya vimos desde hace un par de semanas que el sistema digestivo no hace parte real del ambiente interno del animal, ¿cierto? Que si no tenemos una entrada y una salida, entonces es una tubería. Entonces, en ese lumen va a haber algunas sustancias que cuando están presentes van a activar la secreción de gastrina. Entonces, uno, dijimos los péptidos o las proteínas. Entonces, yo almuerzo un asado, entonces hay muchas proteínas en mi estómago, en el lumen, y eso va a generar la secreción de gastrina. Algunos aminoácidos en particular. Esta es la fenilalanina y este es el triptófano. Y también la distensión gástrica. Entonces, la distensión gástrica va a generar que haya una mayor secreción de gastrina. Vamos a tener algunos efectos neurales, algunos efectos neurológicos que también van a generar una mayor secreción de gastrina. ¿Como quién? Si yo tengo una estimulación por el nervio vago, entonces esto va a generar una secreción de gastrina. Entonces también hay una, digamos, sí, una orden neural directamente. Y en la sangre, cuando nosotros tengamos altas concentraciones de calcio o epinefrina, eso va a generar una secreción de gastrina. Y asimismo, tenemos en algún momento que empezar a disminuirla. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues, ok, yo producí un montón de ácido para digerir el alimento. En el momento en el que la concentración de ácido empiece a ser demasiado alta y que ya vaya a empezar a hacerme daño, que ya vaya a empezar a generar gastritis o una úlcera en casos graves, pues debe detenerse la secreción de gastrina. Entonces, en el lumen, cuando encontremos altas concentraciones de ácido, altas concentraciones de somatostatina, en ese momento vamos a tener que disminuir la liberación de gastrina. Y cuando en sangre tengamos concentraciones elevadas de secretina, el péptido gástrico inhibitorio, ¿se acuerdan el VIP también que vimos? El glucagón y la calcitonina. Todas estas van entonces a disminuir la secreción de gastrina. Entonces ahí ya vamos a ver la primera gran relación que vamos a tener en esta clase de hoy, que es la relación entre la gastrina y la somatostatina. Entonces, yo creo que ya nos quedó claro que la gastrina es la que se va a encargar de generar los ácidos gástricos, ¿cierto? Entonces, decíamos, las células G de la parte baja del estómago producen la gastrina cuando hay muchas proteínas. Esas viajan por vasos sanguíneos y de forma directa o indirecta activan la producción de ácido por parte de las células parietales. Ahora, lo que vamos a hablar es acerca de estas señoritas que están acá. Entonces, bueno, esta gran concentración de ácido que está presente en el estómago debe inhibir la producción de nueva gastrina. Esto es lo que nosotros llamamos un feedback negativo. Entonces, el propio producto de la gastrina, que es el ácido, debe inhibirla. Entonces, es bueno trabajar, pero tampoco es bueno trabajar tanto. Entonces, el propio trabajo me tiene que inhibir. Entonces, hay dos maneras en las que se va a ver inhibidas las células G. Hay una forma directa, o sea, hay una forma directa en la que este ácido va a venir aquí con un signo negativo. ¿Listo? Y este signo negativo quiere decir que inmediatamente el ácido va a inhibir a las células G. ¿Listo? Pero ustedes observan que aquí hay otro camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas células que están acá, que son las células D, son las responsables de la producción de la somatostatina. Entonces, el ácido va a activar, porque miren que están más, el trabajo de las células D productoras de somatostatina. Y la somatostatina, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, la somatostatina va inmediatamente a inhibir a las células G. ¿Listo? Entonces, el ácido va a inhibir la acción de las células G para que ya no puedan producir más gastrina de una forma directa y de otra forma indirecta.
Profe, quisiera entonces, por favor, repetir la parte de la primera ruta donde inhibe directamente a las células T. Perfecto. Espérenme, yo le subo porque es que empezó a llover durísimo, entonces espero que me alcancen las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ácido va a inhibir directamente la gastrina. O sea, hay dos maneras en las que el ácido va a intentar controlar la producción de gastrina a través de las células G. La primera es una inhibición directa. Entonces, simplemente, entre más ácido tenga, menos poder de trabajo van a tener las células G. Esta es una inhibición directa. La otra inhibición es a través de la activación de las células D productoras de somatostatina, porque la somatostatina, de la misma forma que el ácido, va a venir acá a inhibir a las células G. ¿Listo, nena? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces esto que está acá es su tarea. Este pues ya, digamos que ya está hecho, ustedes simplemente lo van a pasar a la manito, porque en eso sí ustedes saben que a veces soy como una escuelera, pero yo sí considero que cuando uno escribe las cosas se aprenden y quedan ahí guardadas. Entonces este está fácil porque ya está hecho, pero esto mismo lo van a replicar con las demás que vamos a ver, porque es que yo entiendo que las letras son muy útiles, pero nosotros somos visuales, entonces en un gráfico yo veo el gráfico y les juro que a mí después ya nunca se me olvida en la vida, ¿listo? Entonces, espero que esto haya quedado claro para que podamos hacer el resto. Entonces, bueno, sigamos hablando de la somatostatina. Dijimos que la somatostatina era producida por las células D. Las células D no van a estar solamente en el estómago, sino que la podemos encontrar también un poquito más abajo en el duodeno, por ejemplo. Y la somatostatina entonces va a ser liberada, ya lo vimos, por una alta concentración de ácido, ¿verdad? En el estómago. Pero también puede ser liberada en el intestino, por ejemplo, por altos niveles de azúcar, altos niveles de aminoácidos. ¿Y qué querrá decir esto de FFA? ¿Quién se le puede ocurrir alguna cosa? Entonces, mire, los aminoácidos vienen de las proteínas. El azúcar viene de los carbohidratos. Entonces, lo que me permite asumir que esto viene de los lípidos. Entonces, si esto viene de los lípidos, ¿qué querrá decir FFA? ¿Quién se acuerda de sus clases del primer semestre? Creo que son ácidos grasos libres. Muy No bien, sé. excelente. Entonces, ojo, acuérdense, las células D no solamente van a estar en el estómago. Las del estómago pues se van a ver activadas apenas el ácido llegue. Pero las que están en el duodeno pues se van a ver activadas, ¿es por qué? Por los monómeros que ya se rompieron. O sea, quiere decir que a estas proteínas, a estos lípidos, a estos carbohidratos ya les llegaron las enzimas digestivas. Entonces, si ya les llegaron las enzimas digestivas y ya los rompieron, pues entonces ya no necesito seguir produciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la somatostatina? Primero que aprendimos que va a inhibir la secreción de gastrina y va a generar un montón de cosas. Entonces, miremos qué es lo que hace. Va a disminuir la actividad pancreática. Porque es que, insisto, si tú ya rompiste los carbos, si ya rompiste las proteínas, si ya rompiste los lípidos, pues no necesitas seguir liberando y liberando un montón de enzimas. Si tenemos un exceso de enzimas, podemos llegar a lastimar la pared del intestino, por ejemplo, un exceso de proteasas. Va a disminuir entonces la contracción de la vesícula biliar, porque si ya hay un montón de ácidos grasos libres, es porque ya los lípidos se emulsificaron y después se rompieron. Va a disminuir la secreción gástrica y el movimiento gástrico. Claro, porque es que, espérame, tengo el intestino lleno, entonces necesito que el estómago se quede quieto un momento. ¿Listo? Entonces, todas estas son las acciones que va a tener la somatostatina. Digo que está muy feo, qué pena con ustedes, pero pues nos damos cuenta que es una molécula bastante grande, ¿cierto? No es precisamente chiquita. Entonces, bueno, este tipo de diagramas son extremadamente útiles porque me muestra anatómicamente dónde están, digamos, como los puntos críticos. Me muestra cuáles son las líneas celulares involucradas, o sea, aquí ya está histología. Y me muestra la relación funcional que existe entre esos diferentes organismos o entes. Entonces, aquí también está fisio. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Si ustedes quieren explicar, por ejemplo, esto para su ABP,
pues a mí se me hace, a mí en lo personal, que un diagrama bien construido de estos, con eso explican todas las materias, bueno, menos de pronto, yo qué sé, embrio, porque pues ahí queda como difícil meterlo todo al mismo tiempo, pero por lo menos las demás pueden explicar cosas de todas las asignaturas con un buen diagrama de estos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver otra reacción, otra hormona muy importante que va a ser la colecistoquinina. Entonces yo me acuerdo que ya habíamos dicho, ok, la colecistoquinina actuaba en otra parte, era como completamente diferente a la gastrina. Entonces vamos a empezar a ver. Concentrémonos primero en este dibujo, ¿listo? Y ya leemos las letras. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos una cosa que se llama intestino delgado, ¿cierto? La primera porción, que es el duodeno. A ese intestino delgado pues llegan un montón de cosas, ¿cierto? Entonces llegan las grasas, que ya deben estar emulsionadas o no. No, acá todavía no están emulsionadas, son las grasas gigantes, o sea, acá todavía llega el pedazo de grasa de foca que se acabó de comer una ballena asesina. Llegan los péptidos, llega el pedazo de músculo casi que se acabó de comer ese león y llegan algunos aminoácidos que se alcanzaron a romper en el estómago. Ellos van a generar una activación. Miren que otra vez tenemos el símbolo más. ¿Para qué? Para lograr la secreción de la colecistoquinina. Esto lo hacen unas células particulares que están dentro de acá de la mucosa de este intestino delgado. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esa secreción de la colecistoquinina tiene una acción específica e inmediata en dos órganos diferentes. Entonces, en los animales que tenemos vesícula biliar, actúa sobre la vesícula biliar. Si no, pues entonces tiene que actuar sobre el hígado. Y tiene un actuar positivo. Lo mismo va a pasar en el páncreas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a generar la colecistoquinina? La activación de las funciones enzimáticas que va a aportar el páncreas, es decir, va a incrementarse la liberación de las enzimas digestivas. Y acá en la vesícula biliar lo que va a generar es la contracción para lograr ese vaciado de la vesícula y que toda esa bilis llegue al intestino. Entonces miren que tiene mucho sentido. Si a mí me llegó un montón de materia prima, pues yo tengo que llamar a un montón de operarios para que puedan trabajar con esa materia prima. Si yo no como, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Si estoy en una dieta súper estricta porque soy un oso polar y el calentamiento global me tiene mal, entonces no he comido en un mes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo no tengo este input. Como no necesito esto, pues entonces ni la vesícula ni el páncreas deberían estar secretando cosas porque no tengo el impulso inicial. Entonces, ¿quiénes van a producir esta colecistoquinina? Son las células I que, como les dije, están acá, en la mucosa del intestino delgado. ¿Listo? Entonces, contrario a lo que habíamos visto en la gastrina, que actuaba directamente sobre el estómago, pues, la colecistoquinina va a actuar tanto en vesícula biliar como en el páncreas, buscando favorecer precisamente la degradación de estas macromoléculas. ¿Está claro este pedacito, chicos? Sí, profe. Súper. Entonces, acá tenemos un dibujito de cómo es la colecistoquinina. Esta señora es una proteína bastante grande, pero resulta que nosotros tenemos diferentes, digamos, como tipos de proteínas que están de hormonas digestivas, ¿no? Entonces, esta que tenemos acá en la parte C, esta es la colecistoquinina. Entonces, quiero que vean, es una proteína que igual pues sigue siendo relativamente pequeña, vamos a tener más o menos unos 30, 40 aminoácidos, pero hay una parte bien interesante y es que miren, tanto la A como la B son gastrinas. ¿Listo? Entonces estas ya las vimos que son las primeras producidas en el estómago. Pero hay algo muy interesante y es que a pesar de que tengan funciones diferentes, a pesar de que busquen cosas diferentes con su vida, vamos a tener unas secuencias conservadas, se llaman esto. ¿Qué quiere decir unas secuencias conservadas? Algunos aminoácidos que si ustedes se dan cuenta son los mismos que hay aquí y son los mismos que hay acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay algunos genes que van a codificar para estas gastrinas, otros genes que van a codificar para estas colecistoquininas
cistinas o para esta colecistoquina. Entonces, resulta que también vamos a ver en este dibujo cómo se empieza a relacionar con los órganos. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que intentaran mejorarlo y que utilizaran también para su tarea, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a revisar esto. Entonces, tenemos acá el estómago. Ya vimos que efectivamente se va a dar el vaciado gástrico y el alimento va a llegar entonces aquí, ¿no? A la primera porción del duodeno. Lo que ya vimos fue la colecistoquinina. Entonces dijimos, ok, la colecistoquinina va a ser producida por las células I que están en la mucosa, va a viajar a través del torrente sanguíneo, sigamos la línea rosada, y entonces esa va a afectar tanto a páncreas como aquí no se alcanza a ver la vesícula biliar. Pero entonces ya sabemos que la colecistoquinina va a afectar tanto a páncreas como a vesícula biliar. Por eso les digo que hay que mejorar, ¿verdad? Pero entonces además van a pasar otras cosas. Quiero que entendamos un poquito lo que está aquí a la derecha. Decimos, la colecistoquinina va a tener una acción en los nervios vagos aferentes y luego a los eferentes. ¿Y qué va a terminar generando? Entonces, hay varias cosas importantes. La primera, vamos a tener la posibilidad de inducir saciedad. Entonces, esta saciedad va a ser extremadamente importante para muchas especies que son capaces de detener el impulso alimenticio una vez efectivamente se ha notado que ya el intestino está pues lleno de comida. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se logra a través de la acción del hipotálamo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, con el conocimiento que ustedes ya tienen, ¿todas las especies animales tenemos este reflejo de saciedad o hay algunos que no lo tienen? Hay especies que no. Hay especies que no, y eso termina siendo un problema muy grande para cuidadores y para los animales mismos porque terminan con una tendencia muy elevada de sobrepeso. Entonces, este diagrama necesito que por favor lo mejoren para que quede, digamos, como completo. ¿Listo? Ahora, ya habíamos visto al comienzo que era la secretina. Vamos a ver si se acuerdan. Entonces decíamos, la secretina va a producirse, ya miramos por quién, y la secretina también va a actuar en páncreas. Pero así como la colecistoquinina iba al páncreas para estimular la producción o la liberación de las enzimas digestivas, ¿cuál será el trabajo de la secretina en el páncreas? ¿Qué es lo que tiene que estimular la secretina en el páncreas? O sea, Pero señora, no sé si es lo de la anidrasa. no. ¿Qué otra cosa es importante que haga el páncreas en la parte exocrina? Además de las enzimas, creo que tú misma me habías dado esa respuesta al comienzo de la clase. ¿Qué es esa otra cosa que ¿Bicarbonato? tiene? ¿El bicarbonato? Entonces no se les puede olvidar. Por eso les digo, vean, este diagrama es interesante porque incluye, por ejemplo, la parte de la saciedad. Pero a este diagrama le hacen falta cosas. ¿Qué le hace falta? Uno, decir que la colecistoquinina va al páncreas para activar las enzimas pancreáticas. Dos, ¿qué le hace falta? Decir que la colecistoquinina también va a la vesícula biliar para generar la contracción y la secreción de la bilis. Y tres, le hace falta aclarar que la secretina tiene que ir al páncreas, pero esta vez es para impulsar la secreción de bicarbonato. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos un dibujito, digamos, más específico hablándonos de la secretina. Entonces efectivamente, como ustedes mismos me lo dijeron, la secretina estimula el páncreas para que él produzca ese bicarbonato que va a ser básico, con el objetivo de poder llegar al duodeno y poder efectivamente neutralizar el pH que viene muy ácido del estómago. ¿Listo? La secretina es fácil de aprender porque es secretada por las células S, que están en la parte más profunda de la glándula mucosa del duodeno y del yeyuno. ¿Listo? Y esta entonces va a ser almacenada de una forma inactiva, como ya lo hemos visto, y que
entonces me dice que actúa de forma concertada con la colecistoquinina. Por eso es que les estoy pidiendo que en un solo diagrama expliquen la función de la colecistoquinina y de la secretina. Entonces, ya vamos dos diagramas. Tenemos un diagrama de gastrina y somatostatina. Y tenemos el segundo diagrama, que es explicar en uno solo cómo funcionan la secretina y la colecistoquinina. ¿Hasta aquí vamos claro con la tareita, chicos? Sí, señora. Súper bien, chicos. Bueno, entonces lo importante acá es que veamos eso. Efectivamente, entonces ella ya no va a activar el páncreas para producir enzimas, ella va a activar el páncreas es para producir el bicarbonato. Bueno, entonces, efectivamente, además de producir el bicarbonato, la secretina también va a inhibir la secreción gástrica. Entonces, todos vamos a ir en contra de lo que hacía la gastrina, porque si el alimento ya está en el duodeno, yo no necesito seguir y seguir alimentando el flujo de jugos gástricos. ¿Listo? Efectivamente, entonces ella se va a ver, digamos, como activada en el momento en que tengamos una acidez demasiado alta, en el duodeno. Entonces no tengamos un pH por debajo de 4,5. ¿Listo? Supremamente importante. ¿Y cómo se va a ver inhibida la secretina? Gracias a la somatostatina. Bueno, entonces acuérdense, la secretina actúa, digamos, en concierto con la colecistoquinina, va a activar el páncreas, va a inactivar la producción de más gastrina y ella misma se va a ver activada cuando el pH del lumen intestinal esté por debajo de 4,5. Ahora entonces vamos a hablar ya finalmente del péptido, el polipéptido gástrico inhibitorio. Perdón. Este entonces va a ser secretado por las células K, que también hacen parte de la mucosa, tanto del duodeno como del yeyuno. Y entonces este señor, que es el péptido inhibidor de gastrina, va a tener también una acción directamente en páncreas. Entonces lo que va a hacer es que resulta que este señor inhibidor de péptido, el péptido inhibidor gástrico, se va a ver activado de nuevo cuando tengamos una cantidad importante de alimento dentro del duodeno. Entonces pasa exactamente igual a lo que hemos visto. Ya tengo mucho alimento dentro del duodeno, entonces por eso necesito inactivar todo lo que está pasando en el estómago. Bueno, entonces va a tener un efecto suave, esto quiere decir un efecto suave, en la disminución de la movilidad, de la motilidad gástrica. Entonces, estamos un poco ocupados en el intestino, por favor no vayas a permitir el vaciado gástrico, pero entonces va a tener su acción específica, como lo dice, inhibiendo los jugos gástricos. Entonces va a tener dos maneras de inhibir. La primera es que va a inhibir las células parietales. Entonces les voy a hacer un quiz rápido. ¿Alguien se acuerda qué es lo que hacen las células parietales en el estómago? Secretar el ácido, muy bien. Entonces no se les puede olvidar que estas son las células parietales, las responsables de ese ambiente ácido. Entonces este señor, el péptido gástrico inhibitorio, va a inhibir esa producción de ácido de dos maneras. Primero, de forma directa porque inhibe las células parietales. Entonces si yo inhibo la célula productora, pues se supone que estoy disminuyendo esa producción. ¿Y la forma indirecta cuál es? Pues entonces inhibo a las células G. Entonces acuérdense que las células G son las productoras de gastrina. Si yo ya no produzco gastrina, pues no puedo ir a activar las células parietales. ¿Ok? Entonces el péptido gástrico inhibitorio, el objetivo que tiene es detener la producción de ácido. Así que lo va a hacer directamente sobre las células parietales o lo puede hacer también inhibiendo la producción de gastrina por parte de las células G. Bueno, listo. Y entonces, ¿qué hace él? Ok, ya la comida está en el intestino, necesito detener la producción de jugos gástricos y la comida está a punto de ser absorbida por los enterocitos intestinales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que avisarle al páncreas, pero esta vez al páncreas endocrino, que inicie la liberación ¿de quién? De insulina.
pueda ser absorbida la glucosa y los ácidos grasos libres que están por ahí presentes. ¿Quedó claro este pedacito, chicos? No, profe, perdón. Tranquila. Dices que esta también estimula la liberación de la insulina. Ujú. Así es, Ah, entonces ella va a estimular el páncreas, pero no el exo, sino el endocrino. Porque claro, como ya tienes el alimento en el intestino, va a ser necesario preparar la insulina para no tener un pico de glucosa muy elevado. ¿Listo? Vale, ¿Listo? profe, gracias. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos? ¿Quién se acuerda qué fue lo que les dijo la profe que tenemos de tarea con respecto a este tema? Un diagrama de la gastrina. Ajá, ¿y es un solo diagrama o son varios diagramas? No me Son acuerdo. varios. Son varios, entonces dijimos, vamos a hacer uno inicial que sea con los que, yo creo que dejé presentarles pantalla, espérenme un segundo. Vamos a hacer uno inicial que es este, esperen porque ya había cambiado de presentación. Este ya está prácticamente listo, simplemente es que aquí a este diagrama le hace falta la inhibición directa desde la producción de ácido hacia las células G. Entonces acuérdense, dijimos esta inhibición puede ser directa, que el ácido inhiba la producción de gastrina, o puede ser indirecta a través de que el ácido activa en las células D para que produzcan la somatostatina y la somatostatina inhiba las células G. Entonces a este diagrama le hace falta un pequeño arreglo para ser perfecto, ¿cierto? Luego entonces dijimos, qué tan chévere hacer un diagrama que relacione la colecistoquinina con la secretina. Entonces dijimos, ok, podríamos basarnos en este, pero a este le hacen falta cosas, o sea, no está clara la acción de la colecistoquinina sobre la vesícula biliar, por ejemplo, no me dice cuál es la función especial de la colecistoquinina y de la secretina sobre el páncreas, parecería como que hacen la misma cosa y sabemos que no. Entonces a este toca pegarle un arreglo muy interesante. Y lo último que nos hace falta es hacer un diagrama que entonces explique cómo funciona el péptido gástrico inhibitorio. Entonces no es uno. ¿Cuántos diagramas son, chicos? 3. 3. Por ejemplo, si pudieran unir este péptido gástrico inhibitorio con esta, está bien porque se producen en lugares parecidos y tienen acciones similares. Entonces pueden hacerlo en dos si quieren, si no quieren dejar completamente aparte el del péptido gástrico inhibitorio, lo podrían unir con este. Entonces para esta tarea tenemos una semana. La idea es que el próximo viernes ustedes lo carguen al aula virtual. Yo ya ahorita les activo la tarea porque no está activa todavía. Y simplemente van a tomar las foticos de su diagrama y lo van a subir. ¿Listo? Entonces es muy importante que hagamos esto y de verdad, chicos, si quieren utilizarlo, a mí me parece que es una herramienta muy fácil de entender, que es una herramienta que me permite explicarme fácil y eso podría llegar a ser útil, por ejemplo, para sus sustentaciones de ABP. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o todo claro, chicos? Profe, es acerca de la tarea, los que no tenemos aula virtual, Me lo ¿se envías lo al correo. podríamos hacer por correo? Claro que sí, no pasa nada, nena, por supuesto, yo te lo reviso en el correo. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, chicos, con esto terminaríamos animales monogástricos. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta respecto a lo que vimos desde el primer día hasta hoy o podemos continuar con el siguiente tema? Hasta el momento, pues yo no tengo dudas, profe. Listo, Nina, perfecto. Chévere porque vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo voy a empezar, hoy voy a dejar solamente iniciado el tema de rumiantes porque adivinen qué, les voy a enviar unas lecturitas y ustedes prácticamente me van a dictar la clase de la otra semana con el tema de rumiantes, porque es que es un tema absolutamente importante para ustedes. Entonces voy a dejarles una primera introducción de este tema de rumiantes, insisto, para que ustedes me puedan dictar la clase y yo me dedique a descansar.
¿qué característica tienen los rumiantes? Nosotros creo que habíamos visto unos diagramas, ¿cierto? Todos chéveres, de diferentes sistemas digestivos de animales, ¿cierto? ¿Y qué era lo que decíamos de los rumiantes? ¿Cuáles son las características del sistema digestivo de los rumiantes? ¿Quién me los puede recordar, chicos? Que tiene las 4 cavidades estomacales, Que tienen 4 cavidades estomacales, muy bien, ¿qué más? que su intestino es largo, Ujú, ajá, que el páncreas es de tamaño medio, no es tan grande, pero tampoco tan chiquito, si no ok. estoy mal. ¿Y cómo se llama esto? Yo creo que te refieres a esta cosa, ¿no? ¿Qué es eso? Mira cómo es aquí gigante, gigante, gigante en los herbívoros no rumiantes. Entonces, ¿cómo El se llama? ciego, profe. El ciego, muy bien. Entonces, ojo, acuérdense que eso también es importante. Lo que pasa es que el ciego de los no rumiantes es supremamente largo, pero en los rumiantes sigue siendo igual un ciego muy grande comparado, por ejemplo, con un carnívoro como nosotros. Bueno, nosotros no somos carnívoros estrictos, pero sí sabemos que nuestro sistema digestivo es extremadamente similar al de ellos. Listo, entonces estas son las características básicas. Entonces ahora sí, vamos a empezar a ver este tema de la digestión de rumiantes o de ese metabolismo de los rumiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que nosotros como rumiantes, bueno, hablando si fuéramos rumiantes, pues vamos a tener en nuestra dieta una proporción gigantesca de polisacáridos. Entonces, mientras el carnívoro como el león, pues iba a tener un montón de proteínas, una ballena asesina, pues iba a comer un montón de proteína y un montón de grasa cada vez que almorzaba una foca, ¿verdad? Estos rumiantes entonces van a tener un montón de polisacáridos. Y los polisacáridos pueden ser muchas cosas, entonces puede ser almidón, el polisacárido podía ser pectina. Yo creo que yo nunca les he hablado de pectina, pero de pronto en otras materias, chicos, ustedes saben, por ejemplo, en dónde encontramos la pectina o esto para qué sirve, cómo se come. ¿Han escuchado hablar de esa palabra antes? Díganme con toda confianza, ¿sí o no? ¿Nunca la han escuchado? Porque están como tan tímidos hoy ustedes que son súper participativos todos. Pues yo no, profe. Jamás, listo, nena. Por eso no da pena decir no lo he escuchado. Entonces resulta que, por ejemplo, la pectina es lo que hace que la mermelada coagule, es lo que hace que la mermelada gelifique, que la mermelada tenga esa textura tan chévere que se pueda esparcir sobre una galleta, pero no se riegue. Eso lo hace la pectina. Entonces la pectina tiene una cantidad de funciones impresionantes en la industria para la producción de esa textura en los alimentos. Pero la pectina no nos la inventamos los humanos. La pectina es un carbohidrato, es un polisacárido que está en muchas frutas y también en hortalizas, y en general en matrices vegetales. ¿Listo? Entonces la pectina es otro carbohidrato que también va a funcionar como alimento para los rumiantes. Entonces el almidón, esto sí ya lo hemos dicho 1000 veces, tenemos que reconocer que esta palabra starch quiere decir almidón. Entonces el almidón hace parte de las dietas de muchos rumiantes, la pectina, pero aquí estos son un poco nuevos para nosotros en términos de alimentación. Entonces yo estoy segura que ya hemos hablado de la celulosa. En la primera clase de este semestre, cuando hicimos el recuerdo de macromoléculas, hablamos de qué era la celulosa. Y resulta que la celulosa va a ir acompañada de esta otra hemicelulosa. Entonces yo me voy a saltar por allá otra presentación para que podamos mirar qué es eso de la celulosa y de la hemicelulosa. Entonces espérense, yo me voy por aquí muy lejos para que veamos un diagramita que creo que nos va a servir mucho. Miren esto, chicos. Esta es una planta, ¿cierto? Entonces puede ser que sea un pasto, puede ser que sea una hoja, una ramita, lo que ustedes quieran. Esa planta tiene unas células que ustedes vieron con la doctora Beatriz, que eran células vegetales. ¿Quién me puede decir un
que diferencia a la célula vegetal de las células animales. ¿Por qué son diferentes esas células, chicos? ¿O somos exactamente iguales las células vegetales con las células animales? Por la pared celular. La pared celular, muy bien. Entonces decíamos, las células vegetales, perdón, tienen una pared celular que es extremadamente rígida, poderosa, fuerte, que es lo que hace que el árbol pueda medir 100 metros, ¿cierto? Entonces acá tenemos una pequeña ampliación de lo que sería esa pared celular. Entonces en la pared celular hay un montón de macrofibrillas, eso es lo que estamos viendo, la macrofibrilla, y dentro de la macrofibrilla, perdón, hay un montón de microfibrillas. Esas microfibrillas están constituidas por tres grandes moléculas, tres macromoléculas. Entonces tenemos en el centro de color azul la celulosa, que ya lo hemos visto y ustedes se la saben de memoria. Entonces, a ver, pequeño quiz. Este monómero que forma la celulosa, ¿qué es? O sea, la celulosa está hecha ¿de qué? ¿Qué es esta cosa que está aquí, esta molécula? Ustedes se saben eso, chicos, no puede ser que no. Nosotros lo repasamos acá el primer día de este semestre. ¿De qué está hecha la celulosa, muchachos? Profe, ¿cómo así? O sea, el enlace. Este monómero, la estructura que la forma, estamos de acuerdo que la celulosa es súper larga, ¿cierto? Es un polímero gigantesco. ¿Qué glucosa? De glucosa, muy bien. Y ahora sí, entonces tú me decías algo sobre el enlace. Entonces ya que me estás hablando del enlace, muy bien. Entonces son glucosas, pero están unidas ¿por qué? ¿Por enlaces alfa o por enlaces beta? Beta. Beta. Muy bien, excelente, excelente. Por eso decíamos que es bastante difícil de romper. Muy bien. La hemicelulosa, pues ahí no se alcanza a ver nada, pero ténganme fe cuando yo les diga esto también es glucosa. Entonces, ¿por qué rayos la hemicelulosa se llama hemi y no se llama celulosa? Porque tiene algunos radicales, algunas cositas, algunos moñitos que se le ponen. Y además, porque la hemicelulosa va por fuera. Entonces, este dibujo no le hace tanta, digamos, justicia, pero la hemicelulosa no es completamente lineal, sino que se va como acá enrollando un poquito. Por eso se llama hemi, como semi, porque la celulosa se entiende como algo largo y completamente derechito. La hemi empieza como medio a curvarse. Y tenemos un tercer componente gigantesco, e insisto, aquí la imagen no está así como muy chévere, pero esto no es glucosa. Entonces la lignina, que es ese último componente, pues se diferencia demasiado. Entonces yo les voy a contar un chisme, por ejemplo. Supongamos que esto venía del tronco de un árbol. Y entonces del tronco del árbol, por ejemplo, se puede obtener papel, ¿cierto? Entonces el papel que nosotros usamos para imprimir, para estudiar, todo ese papel viene de este tronco del árbol. Pero entonces, si yo les digo, ese papel solo está hecho de glucosa. Entonces quiere decir que de estos tres componentes que están en la madera, ¿cuál de estos tres componentes tienen que quitar en la planta antes de fabricar el papel? ¿Quién me puede decir eso? Les repito la pregunta. El papel se produce a partir de los troncos. El papel solo se puede producir a partir de unidades de glucosa. Entonces, ¿cuál de estos tres elementos que está dentro de la madera tengo que quitar antes de producir el papel? La lignina. La lignina, muy bien. Entonces, la primera etapa en la fabricación de papel es la remoción de lignina. Y nos quedamos con esto. Entonces, ojo, si esta cosa no sirve ni para hacer papel, pues imagínense para comer. Por eso, toda esta explicación tan larga iba a que entendiéramos esto. ¿Cuáles son los polisacáridos que son considerados dietarios? Es decir, que hacen parte formal de la dieta de un
celulosa y la hemicelulosa. O sea que si yo soy, por ejemplo, una jirafa y estoy comiendo ramitas, porque enrollo con mi lengua musculosa y arranco hojas con rama y todo, entonces la lignina que formaba parte, por ejemplo, de esa ramita no me va a servir a mí como alimento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Ustedes, se me murió el internet, entonces mientras me lograba conectar a mi teléfono. Bueno, entonces yo creo que dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos a hacer acá hasta que mi celular lo permita. Entonces, habíamos dicho que, yo no sé hasta qué pedazo me escucharon ustedes, ¿alguien me puede decir en dónde quedé? O sea, en dónde, sí, hasta dónde me alcanzaron a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? O sea, ¿en qué parte quedaron?
Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde te alcancé a escuchar lo de la azotate, butirate? Desde ahí. Listo, nena, perfecto. Entonces habíamos dicho, ok, va a recapitular esto. Tenemos algunos polisacáridos que van a formar parte de la dieta de nuestros animales. Entonces está el basiquísimo almidón, la pectina que la acabamos de aprender porque nunca nos habían contado eso que era. Y también hablamos que además de la celulosa también tenemos hemicelulosa, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hidrolizarlas, o sea, romperlas. Esa unidad de celulosa gigante no me sirve para nada, necesito empezar a romperla en pequeños pedacitos para que sea útil. Y esos pequeños pedacitos se llaman las azúcares solubles. Entonces, esos azúcares solubles van a ser objeto de fermentación. Entonces, de la fermentación van a salir muchas cosas. Lo primero que van a salir son estos. Entonces, vamos a tener el acetato, el butirato y el propionato. Estas son las siglas como se conocen estos tres en inglés, BFA. Esta B viene de volátil, ¿listo? Entonces ya con esa ayuda, de pronto ya lo han visto, ¿verdad?, en las otras materias. Estos tres, ¿cómo se llaman, chicos? Este grupito de tres, ¿cómo se llaman? ¿De verdad no los han visto? Bueno, entonces eso es lo que nosotros conocemos como los ácidos grasos volátiles. ¿Listo? Entonces, estos señores son el producto de la fermentación que es aprovechable para el rumiante. ¿Qué quiere decir aprovechable? Pues que el rumiante va a vivir de estos. El rumiante los necesita. Si estas especies fermentativas no produjeran estos tres, la vaca moriría, porque esta es su fuente última de nutrición. Pero además de producir estos ácidos grasos volátiles, las especies fermentativas también van a producir esto, que se va a convertir finalmente en esto. ¿Quién me puede decir cómo se llama esta molécula, chicos? ¿Esto cómo es que se llama? Que a mí se me olvida el nombre cada rato. ¿Cómo se llama esto? ¿Gas metano? Señor, ¿no te alcancé a escuchar? ¿Metano? El metano, muy bien. Entonces, ojo, el metano y el CO2 también van a ser productos de la fermentación, que en este caso van a salir como eructos. Entonces, eso de que el popó de la vaca es metano, eso es puro cuento, porque hasta donde yo me acuerdo, pues el estómago está más cerca de la boca que del ano. Entonces, lo lógico es que esos productos de la fermentación que salen del estómago, pues se escapen más por los eructos que en las heces fecales. Entonces, estos son los productos no aprovechables. O sea, es algo que ocurre por la fermentación que el rumiante no va a poder evitar que ocurra. O sea, no es que el rumiante diga, hoy tengo ganas de no eructar, voy a hacer todo lo posible por no eructar el día de hoy. No, eso va a ser imposible, ¿listo? Entonces, son algunos productos que son no aprovechables, pero que van a ser parte del proceso que ustedes tienen que ver como médicos veterinarios o tecnistas. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿está claro este recorrido general? O sea, de esto vamos a hablar toda la próxima clase, pero más o menos este mapa general está claro desde la celulosa hasta los ácidos grasos volátiles y hasta los productos no aprovechables que se eructan. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Súper. Entonces, bueno, resulta que cuando nosotros tenemos unas vaquitas como estas, yo sé que ustedes son chicos ya de la pandemia, pero ustedes por lo menos alcanzaron a empezar la carrera antes de que esta locura iniciara. Entonces, ustedes y yo nos alcanzamos a conocer, digamos, face to face antes de tener que encerrarnos en la casa ya hace un año. Entonces, ustedes tal vez alcanzaron a ir a Chocontá, tal vez alcanzaron a tener esa experiencia, además que yo sé que muchos de ustedes
¿Cómo es? Estoy sin celular. Si quieres, ya Gracias, nene. Entonces, ¿cómo es la alimentación, por ejemplo, de una vaca? O sea, yo le puedo dar solo pasto o le puedo dar solo concentrado. ¿Qué se acuerdan ustedes de lo que aprendieron en ICA, por ejemplo? ¿O no se acuerdan o no aprendimos Hay nada de más métodos de vacas? alimentación, aparte de, pues, de los forrajes. ¿Listo? Entonces, principal, forrajes, muy bien. Y además de los forrajes, ¿qué más? Es que no te alcancé a escuchar. El concentrado, el ensilaje. Ah, muy bien, listo. Entonces, efectivamente, nosotros lo que vimos es, ok, un rumiante, efectivamente va a haber muchos, sobre todo los animales silvestres, pues que solo tengan acceso a celulosa, por ejemplo, que solo tengan acceso a pastos. Yo quisiera, por ejemplo, una cebra, ¿verdad? Solamente va a tener acceso a las ramas y a las hojas. Pero ya para digamos, un crecimiento que sea productivo, que sea bien intensivo, entonces yo necesito adicionar otras cosas a la dieta. Y acá es donde el almidón proveniente de los concentrados va a ser importante. Pero no podemos olvidar que va a seguir siendo, digamos, un animal que requiere de los forrajes, que va a requerir de esa fibra adicional que está ahí. Entonces, ni por chiste me puedo poner un día a darle solamente concentrado, porque vamos a aprender qué es lo tan grave que le puede pasar a un rumiante al que yo le dé solamente esto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a separar la fibra que va a recibir el animal entre la fibra insoluble y la fibra soluble, que pues sumados van a conformar lo que nosotros llamamos como la fibra dietaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, estos son los tres componentes de los que hablábamos, que están en las hojas, que están en las ramitas, todo lo que vimos ahorita en ese otro diagrama. Entonces vamos a tener lignina, que acuérdense que yo les dije, esto no está hecho de glucosa, acuérdense, sino que está hecho de otras cosas. La celulosa y la hemicelulosa, que sí está hecho de glucosa. La pectina, que dijimos está en las frutas, por ejemplo, es lo que hace que gelifique. Vamos a tener algunos mucílagos. Los mucílagos son unos carbohidratos muy largos que también ayudan a gelificar. Lo mismo las gomas, como por ejemplo la goma Santana, que acá están todas las gomas, que es lo que nosotros usamos, por ejemplo, para formular la salsa de tomate. Entonces, para que sea así espesita y como que baje lento y que no se riegue por todo lado, que es muy diferente cuando vamos, por ejemplo, a un asadero y nos dan esa salsa de tomate en bolsita, que uno la abre y sale un reguero impresionante y uno dice, no, esto está raro. Entonces, la diferencia es que en la formulación se incluyen o no se incluyen estas gomas, que hace que quede todo como más compacto y más espesito. Y también algunas fructosanas. Entonces, todo esto van a ser los carbohidratos que va a recibir un rumiante en su ración. Y lo vamos a separar en varios grupos. Primero miremos los de abajo, chicos. Los de abajo son los carbohidratos que son digestibles. ¿Qué quiere decir que sean digestibles? Que yo los puedo digerir, o sea, que yo los puedo romper. Pero además de ser digestibles, tienen que ser absorbibles. Es decir, que llegan directamente al intestino y se absorben. Fácil, chévere. Entonces, los rumiantes van a tener también esta proporción. Dijimos, esto por ejemplo es lo que viene en los granos. Entonces, en todos estos concentrados que yo le pueda dar al rumiante, le estaré dando fibras, le estaré dando carbohidratos que son digestibles y absorbibles. Pero ellos, por supuesto, están diseñados para aprovechar toda esta otra cantidad de carbohidratos. Entonces, vamos a ver. Los vamos a separar en dos grupos. Los que son bien fermentables, o sea, los que pueden comerse un bichito. Entonces, resulta que aunque todos nosotros, incluidos nosotros monogástricos, tenemos un montón de bichos dentro de nuestro intestino y por eso se llama la flora gastrointestinal, ¿cierto? Todos tenemos de eso. Pero en los rumiantes va a ser de particular y de mucha más alta importancia. Es tan importante los bichos que tienen los rumiantes que ustedes se van a leer un artículo sobre eso este fin de semana, por ejemplo. Entonces vamos a separar estas fuentes de carbohidratos en los que son fermentables
fermentables son los que nosotros consideramos como fibra soluble, mientras que los menos fermentables, los que me causan trabajo, son considerados como la fibra insoluble. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué observan de interesante? Miren, dicen carbohidratos no digestibles y carbohidratos no digestibles. Entonces, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así que usted nos dice que los rumiantes comen esto si no lo pueden digerir? Pues claro, porque los rumiantes entonces van a necesitar de toda esa microbiota ruminal para que esa microbiota ruminal coja todos estos carbohidratos, los fermente y me entregue unos productos. ¿Cómo les dije yo que se llamaban los productos que eran aprovechables por el rumiante? ¿Cómo les dije yo que se llamaban? Ácidos grasos volátiles. Muy bien, compañero, excelente. Entonces, resulta que efectivamente todo este montón de cosas que están por acá, no por el hecho de que la vaca esté allá mastique y mastique, que esté rumiando, quiere decir que ya por eso lo va a digerir, no. Ella simplemente está preparando el terreno, o sea, la rumia, ¿qué es? Preparar ese material, dejarlo listo para que un bicho que está dentro de su espacio abdominal trabaje con él, lo fermente y produzca los ácidos grasos volátiles que el rumiante va a aprovechar. ¿Listo? ¿Quedó claro este pedacito, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, acá tenemos el rumiante y el pseudo rumiante, o herbívoro no rumiante, que sería el caballo. Entonces ya ustedes me dijeron que efectivamente hay diferencias, que una cosa es un rumiante, que otra cosa es un herbívoro no rumiante, que el ciego de este señor es gigante para intentar como imitar el funcionamiento de las 4 cavidades del estómago gigante que tienen los rumiantes. Entonces, entre estos dos, ¿ustedes qué creen? ¿Será que será la misma eficiencia de un rumiante que de un herbívoro no rumiante, midiendo la eficiencia como la capacidad de aprovechar todo esto no digestible? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué estructura habrá desarrollado mejores herramientas? ¿Para quién? ¿Para el herbívoro no rumiante o para el herbívoro rumiante? ¿Qué será mejor? ¿El rumen, pues, todo su diseño estomacal, o el ciego? ¿Quién es más eficiente? El rumen. El rumen es muchísimo más eficiente, perfecto. Entonces, efectivamente, cuando nosotros analizamos, ¿y cómo sabemos eso? Analizamos el popó de la vaca, analizamos el popó del caballo. Suena asqueroso, pero pues toca, y más ustedes que son médicos, pues no le tienen asco a nada, ¿verdad? Entonces, cuando analicemos eso, vamos a ver que aquí hay 0 fibra aprovechable. O sea, esta máquina literal es perfecta y va a extraer todo lo que pueda. Ya sabemos que el dichoso problema con la celulosa es que tiene un enlace beta, que los animales, pues madre, nos queda complicadísimo, imposible. Entonces la vaca dice, perfecto, yo voy a dejar que los microorganismos, que la microbiota ruminal destruyan ese enlace beta y me entreguen unos productos que yo sí pueda absorber, que son los ácidos grasos volátiles. Entonces, esto ocurre de una forma tan eficiente en los rumiantes que cuando analizamos el popó sale 0 fibra aprovechable. Esa gente se comió todo. En cambio, en el caballo todavía salen cositas que eran aprovechables. ¿Por qué? Entonces, ya sabemos que él tiene un estómago realmente muy pequeño en proporción a su cuerpo, ¿cierto? Que por eso ustedes mismos me decían, profe, el caballo se le pasa comiendo todo el tiempo, porque pues se llena con nada. Entonces tiene un estómago pequeñito, come un poquito, no sé qué, y el procesamiento, o sea, esto, la fermentación, ya no va a ocurrir en esas cavidades estomacales, sino que ocurren en el ciego. Y por más de que nos parezca que es un ciego gigante, jamás va a equiparar ni el tamaño ni la eficiencia. Entonces, estos animales metabólicamente, en cuanto a su nutrición, no son completamente eficientes, porque sí alcanzan a dejar cositas que habrían podido aprovechar, pero que el tiempo y el espacio no fue suficiente para
Sí, profe, pues claro. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces permítanme un segundo, yo voy a bajar el listado de esta cosa. Listo, entonces, chicos, ¿qué tenemos para dentro de 8 días? Para dentro de 8 días vamos a continuar hablando de rumiantes. Entonces, yo les voy a enviar inmediatamente unos artículos. Entonces, espérenme un segundo, ya se los muestro. Son 2 artículos, pero pues uno es que es supremamente pequeñito. Entonces, no les va a tomar mucho. Esta es la lectura ligera para que puedan hacerla. Ahí lo tienen al lado de la mesa de noche. Entonces, este es el primero que vamos a leer. Entonces, miren, 7 hojitas en español con una letra gigante, con dibujos. Este simplemente es como una introducción a lo que es el rumen. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me parece supremamente importante? Porque este ya incluye unas tablas acerca de cuáles son esas especies, cuál es esa microbiota ruminal que va a ser importante. Nos habla de cuáles son, por ejemplo, los productos. Entonces, si produce de una vez los ácidos grasos volátiles y sobre todo cuál es el sustrato. Entonces, estos bichitos que están acá son capaces de comer desde la celulosa, hay algunos que van a comer desde el almidón, hay otros que van a comer desde el lactato. Entonces, es importante que revisen esto. Entonces, vean que es más tabla que otra cosa. ¿Listo? Ya vamos a esta gráfica la discutimos la próxima semana una vez ustedes hayan leído. Y entonces ya es un poquito más serio. Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Este ya está en inglés, entonces no les voy a pedir que se lo lean absolutamente todo. Les voy a pedir solamente que se lean, espérenme, yo les digo hasta dónde. Que se lean. Bueno, no, vamos a ver hasta acá. Creo que era, no, hasta acá. Porque ya lo otro es biotecnología y eso lo vamos a ver después. Hasta aquí, chicos, hasta donde dice celulolítica, o sea, hasta la página 7. Van a leer la mitad, pero resulta que esto también tiene pues tablas, entonces esas 7 páginas no son 7 páginas, sino terminan siendo como 6 o 5. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hablar? Miren, otra vez aparece esta sigla, que es la sigla de los ácidos grasos volátiles, que va a ser el producto de interés. ¿Por qué me interesa que lean este? Porque resulta que acá sí hace una descripción muy completa de cuáles son los diferentes tipos de microorganismos que están presentes en el rumen. Porque es que no es lo mismo ser bacteria que, por ejemplo, ser una arquea. Y no es lo mismo ser una arquea que ser un protozoo. Y no es lo mismo ser un protozoo que ser un hongo. Entonces, por eso es que este artículo es exageradamente fundamental. ¿Listo? Entonces, ok, de les van a leer, pero es que vean esta letra gigante y con dibujos, esto se lee en 15 minutos. Además que está en español y es un lenguaje supremamente fácil de comprender. Este sí les va a tomar tiempo, no les voy a decir mentiras. Entonces, este sí nos toca con el diccionario de pronto al lado, revisando cositas. Pero lo más importante es que ustedes reconozcan cuáles son las diferentes comunidades de microorganismos que van a estar presentes en esa microbiota ruminal y que identifiquen las diferencias entre ellos. ¿Listo? ¿Queda claro entonces las 2 tareitas que tenemos para la otra semana, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de 8 días? Yo voy a seguir, pero entonces ustedes ya me van a ayudar a dictar la clase. O sea, esto lo van a dictar ustedes y no yo. Pero como ya lo habrán leído, entonces esto nos va a rendir un montón. Como nos va a rendir un montón, pues al final de la clase hacemos cuisecitos de rumiantes. Y ya con eso sacamos todas las notas, porque yo ya tengo nota del quiz que ustedes hicieron, que no les alcanzó a hacer la retroalimentación, porque la verdad, chicos, no he tenido tiempo de revisarlos esta semana. Qué vergüenza con ustedes, pero fue de extremo trabajo, entonces yo me comprometo a que hacemos retroalimentación la otra. Entonces ya tendría esa nota. Ustedes además van a hacer los diagramitas de las hormonas digestivas, que eso les va a servir de una vez para estudiar para su sustentación de ABP. Y la
próxima clase con lo que ustedes lean y como me van a ayudar a editar la clase, entonces ahí hacemos quiz. Y esas son las 3 notas del primer corte. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Todo perfecto? Sí, profe. Súper. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta o estamos todo bien? Yo creo que todo bien, ¿sí o no? Sí, profe, todo bien. Listo. Sí, profe. Excelente. Entonces, yo ya tengo la lista, chicos. Y pues nada, les deseo que tengan un muy feliz fin de semana. Les iba a contar algo, mentiras. Como ustedes saben, pues por el tema de las prácticas, pues ya está coordinado. Nosotros ya tenemos los horarios. Obviamente, pues el doctor Sánchez es su director y es quien les va a comunicar los horarios. Y de hecho, con él es con el que más se van a ver en el anfiteatro, ¿cierto? ¿Ustedes ya saben qué día se van a ver con él en el anfiteatro? ¿Ya les comentó eso? Los viernes, profe. Los viernes. Entonces los viernes ustedes y yo no nos vamos a poder ver, pues porque como difícil que estén en el anfiteatro y recibiendo mi clase al mismo tiempo. Entonces mi clase la vamos a hacer de los miércoles de 3 a 5 de la tarde. ¿Listo? Después de que terminen con el doctor de histología. Ahí nos vamos a ver ustedes y yo. Pero entonces, obviamente, pues eso va a ocurrir en las semanas en las que ustedes tengan práctica en el anfiteatro. ¿Listo? Si no, pues yo para qué los pongo a que trasnochen casi conmigo un miércoles, no sería, pues, lógico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente Profe, aquella, señor. entonces la clase de la otra semana queda para el miércoles. Exactamente. O sea, ya la otra semana empiezan ustedes con práctica, ¿cierto? Sí, profe, y las tareas también serían para el miércoles o igual para el viernes. Dejémosla para el viernes. Entonces hagamos una cosa, chicos. ¿Qué necesitamos para el miércoles? El artículo, ¿sí o no? Pues porque sin eso no hacemos la clase ni hacemos el quiz. Entonces hagamos una cosa. Hagámosle al artículo para el miércoles. El viernes ustedes van a estar supremamente agotados después de haber hecho práctica en el anfiteatro, yo sé. Entonces la tarea de las hormonas se las aplazo una semana. ¿Listo? Para no saturarlos y que después ustedes no digan que esta profe es muy mala gente. Entonces, para este miércoles, como vemos el miércoles de 3 a 5, entonces para este miércoles los artículos de rumiantes. Eso sí es súper importante porque sin eso, de verdad, no hacemos clase. Y para del próximo miércoles, entonces ahí sí quedan los diagramas de la regulación hormonal digestiva. ¿Claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, perfecto. Yo no sé, ¿será que ustedes saben, necesito cambiar esta llamada o podemos conectarnos igual el miércoles sin necesidad de que sea el horario? Yo creo que sí, ¿cierto? Simplemente nos unimos y ya. ¿O prefieren que la cambie? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede uno unir sin que la llamada esté activa? Yo la verdad No, nunca. profe. Profe, tú puedes crearla ya, el día que sea. Ah, ok, o sea, no la dejo repetida, sino más bien la creamos y listo. Ah, ok, listo. Entonces hacemos así para no confundirnos. Bueno, mis chicos, entonces ustedes y yo nos vemos el día miércoles y espero que les vaya muy bien en esas primeras prácticas. Yo sé que ustedes son extremadamente juiciosos y responsables. Por favor, cuídense mucho, cuiden mucho al doctor Sánchez también. Y entonces nos vemos el miércoles. ¿Listo, chicos? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces feliz fin de semana. Que Muchas descansen. gracias, profe. Bueno, Clara. Gracias, profe. Chao, Helen. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, Chao, profe. mi Chao. compañera.